Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023. Abrimos pista. Marta de Baile. En W. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo. Muy buenos días, México. Marta de Baile en W. Fasten your seatbelts. Examen. ¡Sorpresa! Examen. ¡Sorpresa! Examen. ¡Sorpresa! Examen. ¡Sorpresa! Examen sorpresa con Marta de Baile. Ok, Jafet, primero lo que te queremos preguntar es si sabes de dónde viene tu nombre. Esa es la primera duda que tenemos. Y sí sé de dónde viene. Mi nombre es el tercer hijo de Noé. ¡Eso! Nada más queríamos hacerte ese pequeño examen para ver qué tan informado estabas. Oigan, cuéntame, Jafet Quintero lo fuimos a encontrar en la UNAM. Es maestro y doctor en geografía. Tuvo una estancia postdoctoral en bioética y zooética. Y déjenme decirles que es profesor de geografía y ética en la licenciatura de geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Yo nada más quiero hacer una pregunta, Jafet. Creo que ya te la hice la otra vez. O sea, ¿en qué año de primario, de secundario, de prepa dijiste, ¿sabes qué? Voy a estudiar geografía. Es buena pregunta. Desde que yo estaba chiquito estoy hablando 10, 12 años, o sea, yo una persona medio ñoña que se sabía las capitales del mundo y ubicar los países, Ay, ya ¿no? te amo, Jafet. Pero yo no sabía que existía la carrera en geografía, sino hasta que entré a la preparatoria, en una preparatoria de la UNAM, y ahí fue cuando me enteré que existía la carrera y dije, bueno, perfecto, o sea, quiero estudiar esto. Ajá. Y pues creo que no me equivoqué de ninguna forma, ¿no? O sea, entro a la carrera. Oye, Sí. pero qué importante es un buen maestro, porque me imagino que parte de la razón por la cual decidiste voy a estudiar geografía es porque tenías buen maestro. Sí, era maestra, me acuerdo perfectamente. Sí, era maestra, Graciela Maya. Y sí, justo sus clases eran fabulosas y en ese sentido, pues hizo que me enamorara desde el bachillerato de la geografía. Ay, qué bonito, Jafet. Nos Sí. gusta, Jafet, qué bonito. Oye, teníamos una duda. Sí. ¿Verdad que en prepa también dan geografía? Sí, pero no en todas las prepas. Es un programa. A ver, ¿cuáles sí? Las prepas que están incorporadas a la UNAM, tienes geografía obligatoria en el primer año, o sea, en cuarto, y tienes una geografía obligatoria en el último año, siempre y cuando estudies en la línea o en el área 3, que es la de Ciencias Económico-Administrativas, que es geografía económica. Y luego hay otras materias optativas, que por ejemplo puede ser también de área 3 de esta línea, que es geografía política, y ya. Ajá. Pero solamente si es sistema UNAM. Hay preparatorias que ya no consideran la Yo geografía no como llevé una- geografía, me súper acuerdo que no. ¿Tú, Marta? No, yo 100%. A ver, que alguien me aclare. El Colegio Medici, que es de donde yo me gradué, es CCH. También el mío. Es de la UNAM, ¿no? En el CCH geografía es optativa. Se Ahí ofrece está. como una optativa, no es una materia obligatoria. Entonces, por eso yo también, el PAU era CCH. De hecho, Bueno, alguien del Colegio Medici que me aclare si yo tomé geografía en prepa. Ok, ya estamos listos, Jafet. Ya estamos. Saquen papel y pluma, cuentavientes. No saben cómo me divierte. Yo creo que por eso fue tan exitoso el maldito maratón. Porque a todos nos encanta saber qué tanto sabemos. ¿Sí o no, Jafet? Sí, estoy completamente de acuerdo. Y pues bueno, ahora, importante, cada uno tiene que hablar por separado, porque para que no se unan todas las respuestas y hablemos al mismo tiempo y digamos al mismo tiempo todo. Nada más una cosa, Jafet, ¿nos gusta o no poner a prueba nuestros conocimientos? Sobre todo Claro. cuando no está volando el año de por medio. sí, no, por supuesto. Es hasta gratificante, ¿no? Saber que Es sí hasta conocemos. gratificante. Ok, estamos listos. ¿Listos? Venga. Nadie Venga. puede googlear, no sean tramposos. No. ¿Dónde está Rulo? Aquí ¿Dónde está, está ya, Rulo? Rulo. A No ver, te hagas. ok, venga.
Va, primera pregunta entonces. A ver, sabemos que aquí en México actualmente es invierno y en Argentina es verano. Entonces, ¿por qué al mismo tiempo ambos hemisferios, o sea, México en el norte y Argentina en el sur, se calientan distintamente? Primera opción, porque uno está más alejado del sol que el otro, porque presentan diferente inclinación respecto a la dirección de los rayos solares, porque en uno hay más agua o hielo y en el otro hay más tierra, o bien porque el sol no envía el mismo número de rayos solares en todas las direcciones. Ok. Es que, ¿sabes qué? Estaría mejor que ni siquiera nos dé opción múltiple. Que ni siquiera nos dé opción múltiple. Ok. ¿Quién va primero? Va Rebeca. A ver, yo siento que es la B. Porque presentan diferente inclinación respecto a la dirección de los rayos solares. Porque si te das cuenta, lo que viene siendo el Ecuador está... pues se va mermando un poco más a veces hacia el... Se va pandeando más hacia el sur que hacia el norte, ¿no? Entonces, en el momento en que llegan los rayos solares, pican y la Tierra en ese momento, porque el Ecuador está pandeado hacia abajo, esa es mi teoría. Exactamente. Mira, déjame ahondar, porque yo también escojo la B, pero siento que es por el movimiento de rotación. De rotación, claro. Ajá, y los grados que puede haber en el de traslación. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Rulo Mi y yo nombre B. es Raúl y el tuyo es Rebeca Mangas. Ok. Vas, claro. Marta. Ok. A ver, es que según yo, seguramente ha de tener que ver. Es que Jafet trae una cara de, es que no puedo creer lo que estoy oyendo. Sí. A ver. Existe, pues, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces yo creo que dependiendo dónde está colocado el sol, con respecto a ese hemisferio, en esa época del año, depende si te toca frío o te toca calor. Ese es el mío. Ok, pero ¿qué número? ¿Cómo que qué número? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Tu teoría a cuál corresponde? ¿A cuál respuesta? ¿A la B sería también? Yo creo que es la A, porque uno está más alejado del sol que otro. Ok. Tú A y nosotros B. Jafet, vas, Jafet. Bueno, la respuesta correcta es B. El eje de inclinación repercute para que tengamos esta diferencia de temperaturas, pero viene una cosa bien importante. No es exactamente que tengamos invierno y verano de forma distinta en los hemisferios, pero el invierno en el hemisferio sur es más frío que el invierno en el hemisferio norte, porque en el momento de traslación hay un momento en el cual la Tierra está más alejada del Sol. El Sol no está al centro de la órbita. Y que justo lo que tú dices, Marta, esto corresponde perfectamente con diferentes periodos del año, ¿no? Entonces, en estos momentos tenemos esta diferencia por la inclinación. Pero las temperaturas, a partir de si está más alejado el planeta del Sol en un momento del otro del año, hacen que en el verano en el hemisferio norte sea más frío que en el hemisferio sur, y también que el invierno en el hemisferio norte sea más cálido que en el hemisferio sur. Ahí está. Yo te dije era B, Marta, la tuya. Sí, pero yo también muy bien. Lo de la merma de Rebeca siento que nada que ver. La del Ecuador sí, la de traslación de Rulo sí, pero tu explicación es la más cercana a esto, uno, y por eso te dije que era B, güey. Ok, nada más una pregunta. ¿Esto también le impacta, por ejemplo, a Australia, a Nueva Zelanda? O sea, todo lo que está abajo. Sí, nada más que aquí entran otros factores, por ejemplo. Los océanos funcionan como termorregulador, entonces al ser islas también las temperaturas son un poco más benignas, ¿sí? Ah, ok. Pero claro, o sea, si tú buscas buscas cuáles han sido las temperaturas máximas y mínimas, las máximas, las mínimas, perdón, en invierno se encuentran siempre en el hemisferio sur por esta distancia asociada con el sol se le conoce como afelio y perihelio. Ok, ahora, nada más voy a decir una cosa. La próxima vez que traigamos a Jafet, es sin opción múltiple. Ok. Oye, hija, ¿estás de acuerdo? Okay. O sea, si con opción múltiple ni siquiera le damos. O sea. Sí, oigan, cuentavientes, si ustedes tienen que contestar de volada, pero no googleen. No se estén durmiendo ni me estén googleando. Bien, ok, venga. Vamos con otra. A ver, me voy a saltar un poco las preguntas. A ver. La pregunta es, la frontera más larga del mundo es la de Estados Unidos con Canadá, con casi 9,000 kilómetros de longitud. Sin embargo, esta no es una frontera contigua, porque Alaska es un exclave. O sea, Alaska está fuera del territorio contiguo estadounidense. O sea, está fuera. Está fuera. Entonces, si descartamos esta frontera,
¿cuál sería la frontera contigua, o sea, la frontera que es una sola línea, más larga del mundo entre dos países? ¿La de México con Estados Unidos? ¿La de Argentina con Chile? ¿La de Kazajistán con Rusia? ¿O la de China con Mongolia? Puta. A ver, quítate la opción múltiple. A ver, voy a decir, quítate la opción múltiple. Voy a decir una cosa. Rusia es uno de los países más grandes del mundo. De hecho, para cruzar Rusia en un avión, creo que son 16 horas. O sea, es una locura y pasas como por 3 usos horarios. Pero Kazajistán no lo sé. Luego, China es enorme también. Claro, pero China y Mongolia no. No, Argentina y Chile, no, bueno, es que Argentina y Chile, la raya es como vertical, ¿no? Exacto. Entonces, eso puede también tener un factor. Siento que México y Estados Unidos, 0. Entonces, yo voy a decir... Tú di y ahorita vas tu Rulo. Híjole, mano. Voy a decir China-Mongolia. Ok, ya no digas nada, Jafet. Ok, va, Rulo. Yo me voy a ir, sin embargo, conocemos, Jafet, profesor, que la masa de Rusia es la superficie, es la más grande. Sin embargo, creo que Kazajistán se escucha frágil. Entonces, yo me voy a ir por Argentina y Chile. Ok, muy bien. Rebeca. Si Estados Unidos con Canadá con casi 9,000 kilómetros y ves en el mapa y dices, ay, pues si Canadá está aquí, no más, ¿sabes? Ajá. Me voy a ir con... Pero depende mucho, ¿eh? Porque todos los mapas en las papelerías eran diferentes. Sí, eso sí. Hijo, mano. Yo creo que me voy... Sí, me voy Rusia-Kazajstán. Ok. Muy bien. Muy bien. A ver. Ok, madres. Sí, estamos de acuerdo que México y Estados Unidos no es. La frontera No. más económica, pero no es. No, obvio no. Pero la respuesta correcta es Kazajistán con Rusia. Kazajistán se escuchará débil y todo, pero es un país inmenso, es mucho más grande que México, ¿no? Entonces, o sea, entonces yo iba muy bien en mi disertación de que Rusia totalmente. es enorme. Estás dando unas explicaciones tan buenas, pero ¿por qué escoges una letra que no es? Sí, ya no sé qué pasó. A ver, explica, Jafet. bueno, Kazajistán es de estos países que surgen como todo de la desintegración de la Unión Soviética, pero es muy grande, o sea, Kazajistán tiene... No sé, creo que son más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Es enorme. Es muy grande, es mucho más grande que México. Entonces, la forma que tiene Kazajistán con la frontera con Rusia, como que le va dando la vuelta a la parte sur de Rusia, y es una frontera de más de 7,000 kilómetros, ¿no? Ok. Oye, ¿y la más pequeña, la más chiquita, cuál es? Es una pregunta difícil porque depende cómo se pueda manejar, ¿no? Ajá. Porque hay fronteras, por ejemplo, entre Bélgica y Holanda, que es una zona bien interesante, donde la frontera puede ser un cuadrito de un adoquín entre uno y otro. Entonces se puede considerar como la frontera más pequeña, ¿no? O hay otras fronteras, por ejemplo, que, no sé. O puede ser yo creo que la frontera más chiquita debe ser el Vaticano. Lo que pasa es que el Vaticano es un país independiente, pero hay varias fronteras, como repito, en el caso de Bélgica con Holanda, los Países Bajos, donde la frontera es muy larga, pero hay ciertas fracciones de la frontera donde puede ser nada más un adoquín, ¿no? En algunas partes. Eso es bien interesante. ¿Y qué me dices de Tapachula, Guatemala? No, es inmensa porque es todo. Oye, todo Chiapas, ¿y qué me dices de Luxemburgo? Sí, también puede ser. Sí, también, por ejemplo, podemos tener la frontera entre Francia y Holanda en la isla de San Martín, en el Caribe, que también es muy pequeña, por ejemplo. Podemos pensar en la frontera entre España y Marruecos, que son ciudades que también son muy pequeñas, ¿no? Y apenas toca, claro. Sí, Oye, pero te digo una cosa, este es un aprendizaje para que Rulo no vuelva a decir que Kazajistán es frágil. Es frágil, no, en el papel es más grande que tu país, Rulo. Se leía frágil. Más grande que tu país. Esto es más grande que tu cola, Rulo. Lo que uno viene a aprender. Venga, la siguiente. A ver, Jafet, siguiente pregunta. A ver, esta es muy interesante como pregunta porque habla de procesos económicos. ¿Cuál es la moneda más fuerte del mundo? Es decir, la que tiene un mayor valor con respecto a las demás. Entonces tenemos como primera opción la libra esterlina del Reino Unido, el dinar de Kuwait, el rial de Omán o el franco suizo. Y más o menos podemos compararlo. A ver, vuelve a la pregunta. ¿Perdón? ¿Cuál es la moneda más fuerte del mundo? Sí, o sea, la que tiene el mayor valor con respecto a todas las demás. Y lo vamos a comparar con el contexto del peso mexicano. Ok. O sea, pero espérate. ¿Es
con la que más puedes comprar en ese país o la que más vale con respecto al dólar. La que más vale con respecto al dólar. Ok. Con respecto a las demás monedas. Dios ¿Los datos mío. que traes son actualizados al Sí. día de hoy? Sí, A las O sea, 10:43. sí. Checando ya las casas de cambio y todo. Sí, sí. De hecho, incluso aplica hasta para mañana también. Ok. Me adelante. Perfecto. Ok, a ver, vas, Rebeca. Dios. Híjole. Ok. ¿Kuwait lo descartó? Ujú. Hijo, mano. Es que la libra esterlina es poderosa, la libra. Ujú. Entonces me quedan 3. Omán. Ujú. Omán puede Ujú. ser poderosa. Ujú. La sé, el Rial de Omán. El Real de Omán. A ver, Rulo. Ok. Mira, esta es una técnica que yo aplicaba en mis exámenes. Porque siento que el Ajá. profesor Jafet nos va a salir con una payasada. Híjole, es que yo Ok. estaba entre Ajá, la porque A y te la arroja C. como 2 nombres que conoces para ver si de ahí flaqueas. Entonces, yo, por simple descalificación, me voy a ir por el dinar de Kuwait. Órale, vas. Ahí Ok. está. Vas, Marta. 0 es el franco suizo. Sí, no. No creo que sea la libra esterlina. Fíjate que me llamó la atención que no estuviera incluido el yen japonés, Ujú. pero Ay, porque era obvio. a ver, esta es mi siguiente deducción. Kuwait es un país muy chiquito, Y bélico. muy chiquito, y tiene mucho petróleo. O sea, creo que comparada la extensión territorial de Kuwait contra Omán o contra Arabia Saudita o contra Dubái, según yo, Kuwait es mucho más chiquito, según yo. Sí. Entonces yo voy a decir que es el dinar kuwaití. Pero checa también que Ok. son países como conflictivos y eso merma Ok. la moneda, ¿eh? Ok, vamos, Jafet. Va, muy bien, la respuesta correcta efectivamente es el dinar de Kuwait. Sí, Bien. más o menos un dinar de Kuwait son como 60 pesos mexicanos. Chale. Un rial de Omán son como 50 aproximadamente, ¿no? Bueno, la libra son como 23, Bueno, ahí estaba yo, 50 ahí estaba yo. y el franco como 21. Entonces sí es una moneda muy fuerte comparada con otras monedas. Y tiene que ver con Ajá. lo que tú comentas, Marta. Al ser países petroleros, su economía se ha solidificado mucho y eso hace que tenga una moneda muy fuerte. Muy bien, muy bien. ¿Ya viste? Ok, entonces muy bien mi deducción, ¿eh? Sí. Ok. Siguiente. Venga, ¿qué sigue? Siguiente, a ver. ¿Cuál es la ciudad capital ubicada en la altitud más baja del planeta? Vas, Marta. Entonces, tenemos primera ciudad, Ámsterdam, la capital de los Países Bajos. Victoria, la capital de las Islas Seychelles. C, Funafuti, la capital de Tuvalu, un país en Oceanía. O D, madre. Bakú, la capital de Azerbaiyán. O sea, ¿cuál está en su nivel más bajo, en el nivel más bajo en términos de altitud? ¿No se puede que nos des una referencia de Seychelles y Tuvalu? Sí, Seychelles y Tuvalu son son archipiélagos. Ok. Sí, son una serie de islas. Seychelles se encuentra en el Océano Índico y Funafuti Tuvalu se encuentra en el Océano Pacífico. Es de estas islas que son atolones. Los atolones son islas que se forman a partir de corales que van emergiendo a la superficie. O sea, están a nivel del mar. Sí, Lo Ok. más precioso es un atolón. ¿Estás de acuerdo? sí. Los El atolón de atolones. Bora Bora, es que no puedo creer los atolones. Bueno, de la Polinesia. Ok. ¿Voy yo? Vas. 0 es Ámsterdam, de los Países Bajos. 0. ¿Por qué? Da una explicación coherente. Pues es que Ámsterdam no está en el mar. Ujú. Empecemos por ahí. Ok. Ok, las Seychelles es una isla. Tuvalu no sé ni qué es. No sé ni qué es Tuvalu. También es un archipiélago, Está- un sí, conjunto un de conjunto islas. ¿Dónde de está islas, Tuvalu? sí. ¿Dónde está Tuvalu, Jafet? Tuvalu todavía existe, está en Oceanía, y digo todavía existe porque está considerado el primer país que va a desaparecer si sube el nivel del mar. Esa puede ser una gran opción. Esa nos No, acabas de ¿sabes dar qué? un tip. Sí, tú. No se me hace espérate, que son va a las salir con Seychelles. algo, ¿verdad? Nunca he oído eso de las Seychelles. Las Estoy entre Seychelles. Tuvalu y Bakú. Y luego Azerbaiyán sí tiene mar. Sí. Azerbaiyán sí tiene mar. Bakú. Es que no sé por qué yo siento que en algún lado yo vi algo de Azerbaiyán.
Bueno, me voy a aventar. Voy a decir Bakú, Azerbaiyán. Ok. Ok. Yo voy a Rebeca. decir la que ya va a desaparecer casi. Exactamente. La Yo de me voy con Oceanía. la recomendación de Jafet. Yo me voy con Con Tuvalu, Tuvalu. que va a desaparecer, A que ver. eso es importante. ¿Por qué va a desaparecer? Porque está muy abajo. Ok. Es una Muy bien. la parte más baja del planeta y lo más bajo desaparece. Me gusta la Ok, reflexión. muy bien. Me gusta Lo la más reflexión. bajo, lo más bajo se merma. Se me Ok. Exacto. Me gusta la Ok, reflexión. ustedes De Tuvalu, hecho, yo digo que es Bakú. Exacto. ¿Eh? de hecho, a ver, vamos. Ámsterdam está por debajo del nivel del mar. Se llaman los Países Bajos por esta razón. ¿sí? Ujú. Victoria Ándale, oye, y buen Funafuti, punto, buen pues, son punto. islas y justo están por desaparecer. Pero la Oye, capital... espérate, sí. espérate. Eso está bien interesante, Jafet. Lo de Ámsterdam. ¿Esos se llaman los Países Bajos? Sí, porque están por debajo del nivel del mar e incluso una parte, no todos, ¿no? Incluso ellos le han ganado terreno al mar a partir de unos espacios que se llaman polders, que son espacios como si fueran tierras agrícolas y bueno, varios de los espacios en los Países Bajos pues, siguen siendo polders, incluso se han asentado ciudades ahí. Por eso tiene Ok. diques para Bien. posibilitar el paso del mar, ¿no? Ajá. Bueno, ese es el caso de los Países Bajos. Y la respuesta aquí correcta es Azerbaiyán, es Bakú, efectivamente. Bakú ¿Le diste? es interesante porque tiene salida al mar, entrecomillado, porque la costa de Bakú es en el mar Caspio, que es un lago salado, es el lago más grande que tenemos en el planeta. Pero al ser Ajá. un lago, digamos que la playa, la llanura costera hacia el mar, hacia el mar Caspio, es muy baja por ser un lago, ¿no? Entonces sí, Bakú está a menos 28 metros con respecto al nivel del mar. Ámsterdam está como a 4 por debajo del nivel del mar y Victoria y Funafuti exactamente a 0. Oye, siento que estoy ganando este examen de geografía. Sí. Pero te Ok, tenían que dar venga. las opciones. Ok, la que sigue. La que sigue y después podemos ir con una abierta sin opciones. Si gustan. Ok. Ay. Esta es bonita. ¿Sí? Ajá. La Ok. categoría de análisis geográfico. O sea, esto es taxonomía de la geografía. Que corresponde con el Opera House en Sydney y con el Ajá. Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Tenemos el Opera House y el Palacio de Bellas Artes. ¿Qué son estos? ¿Son lugares? ¿Son territorios? ¿Son regiones? ¿O son paisajes? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿De qué hablas, Jafet? ¿Qué tipo de espacios son, básicamente? Exacto. O sea, el Opera House y el Palacio, ¿qué tipo de espacios son? ¿Son lugares? ¿Son territorios? ¿Son regiones? ¿O son paisajes? Cero es un paisaje, cero es una región, cero es un territorio, 100% es un lugar. Ok, Marta dice la A, lugar. Ajá. Madre. O sea, estas dos construcciones están dentro de un territorio, de una región en un lugar, es un paisaje. Paisaje. ¿No vendrá así siendo como un recinto, Jafet? ¿Y tú te equivocaste? En lugar de región era En recinto. lugar de recinto. No, me voy por Ok. un lugar también. Yo también digo lugar. A ver, Jafet. Sí, la respuesta correcta es lugar. Porque son puntos que pueden ser ubicados en la superficie, pero que Estaba al bien mismo poético tiempo lo mío. están atrayendo población y tienen un significado para la población, ¿no? O sea, Es un sirven de paisaje algo. ver Bellas Artes. Bueno. Qué buena construcción, es un Sí. lindo paisaje. El paisaje Pero- es la expresión visual de los lugares. Tal vez si la Ah, pregunta hubiera sido claro. la visión de Bellas Artes. Lo hubieras o puesto ahí, mira. Hubiera puesto visión. Sí, sí, sí. Exacto. Ok. Ok, Qué bonito muy mal. está. ¿Ya? Ahora viene la pregunta abierta. Sí, a ver. ¿Cuál es el único continente que se ubica en los 4 hemisferios? Hemisferio norte, sur, este y oeste. Ok. Ok, yo me voy a ir viendo en mi atlas de sexto de primaria y siendo más llamativa la forma de botita, Ujú. me voy a ir por África. Yo iba a decir África también. Ahonda, O sea, ahonda, espérate. Marta, apoya, qué oso. Bueno, para empezar. En los 4 hemisferios. Mira, mejor Jafet, pregúntanos No, África. cuáles son los 4 hemisferios. Hemisferio norte, Norte, sur, sur, este y oeste. Y los 100%. continentes lo sabemos muy bien. Sí. Ok, 100% es Nicaragua. Muy bien. ¡Tapachula! Bien. Espera, Ok, espera. a ver. Ahora, nada más una pregunta rápida. Rebeca, ¿cuáles son los continentes? El continente americano, el continente europeo, Oceanía, África, me falta uno, ¿no? Ajá. Y Asia. Y Asia, 2. África, Asia, me falta uno. Oceanía, Asia, África,
Europa, América. Me falta uno. Sí, ¿Cuál es el que me Australia falta? es un continente, ¿no? Oceanía, O como Antártica. general. No, ya dije O sea- Oceanía. pero no han dicho la Antártida. ¡Ay, la Antártida. Antártida! Claro. Ok, muy bien, nada más quería yo corroborar. Dios mío, a ver, aviéntate tú, entonces, ¿cuál es? Rulo ya dijo África. Pues es que debe ser África, porque África está en medio. ¿Verdad que sí? Pues es que sí, yo también iba ¿No? a decir Esa África. es la lógica mía, no me copien. Es porque está en medio. En medio según y yo. abajito. A ver, no, en medio y a la mitad. A la mitad, sí, en el planisferio está a En la medio y a mitad. mitad. A ver, Jafet, dinos. Sí, Sí, la respuesta correcta es África. Y es bien interesante la percepción, o sea, cómo lo están analizando. Porque nosotros en el planisferio, a la forma en cómo establecemos el planisferio, a partir de centrar el Greenwich en medio, pues vemos África en medio, ¿no? Pero no quiere decir que sea en medio del plan, es una convención que tenemos. Claro. Amamos a Jafet Quintero. Él es doctor y maestro en geografía por la UNAM. Es Jaf Cuben, Q-U-V-E-N, o Jaf Cuben en Twitter y en Facebook. Nos encanta que vengas a hacernos exámenes. No estamos tan mal, ¿no? No, para nada. Vamos bastante bien, bastante bien. Ok, pero regresa más seguido, Jafet. Ya, hombre. Con Sí, gusto. a darnos, Sí, a sí, darnos, sí, a con darnos gusto. esta cultura que es buenísima. Sí, con Recordarnos lo que vimos en primera, secundaria y prepa. Excelente, yo por mí sí, encantadísimo. Gracias, Jafet. Son las 10:54 de la mañana en W Radio. Regresando del corte, vamos a tener a Sebastián Tonda. Sebastián Tonda es experto en el futuro de la humanidad ante el cambio de la tecnología. Hoy va a hablar de cómo va a impactar la tecnología del futuro a todos los que estamos aquí. Al volver, no se vayan. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés. Son exactamente las 11:05 de la mañana y saben que en este programa somos muy curiosos. Yo creo que por eso somos tan exitosos, porque somos tan curiosos que todo queremos saber. Entonces, el otro día hablando con una gran amiga, saludos mi querida Clau, nos contaba a Rebeca y a mí que ella tenía un conocido que era muy picudo hablando sobre el futuro de la humanidad. Toqueante a, ¿qué tal la palabra, Sebastián? Toqueante a Me encanta. la tecnología. Y ese hombre es Sebastián Tonda. Sebastián es conferencista experto en el futuro de la humanidad ante el cambio tecnológico. Es socio inversionista de LIP Venture, que es una boutique con participación en más de 20 startups solamente de tecnología. Y es aparte cofundador y co-CEO de Igualdad, un emprendimiento dedicado a transformar el consumo de básicos de vestir en inversión, alcanzar la igualdad de género. Bienvenido, Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación y por la plática que va a estar buenísima. Oye, es que, a ver, empecemos con ¿quiénes somos los seres humanos? Me encanta. Fíjate que reflexiono mucho al respecto porque no nos damos cuenta de que somos la única especie, al menos que conocemos, nosotros, tú y yo, no sé si todos los seres humanos, pero al menos tú y yo, la única especie que conocemos que somos capaces de imaginarnos una realidad diferente a la que vivimos. Gracias a capacidades que tiene nuestro cerebro, podemos imaginarnos una realidad diferente a la que vivimos y podemos crearla, trabajar para crearla. Y por eso hemos adaptado este planeta y nuestra existencia a servir nuestras necesidades. Eso lo damos por sentado, pero es realmente muy, muy interesante. Los seres humanos somos la única especie capaz de hacer eso. Oye, ahora, ¿qué edad tienes, Sebastián? 43 años. Ok, 43. Te llevamos ventaja, Rebeca y yo. Rebeca tiene 56, yo tengo 55. Todos ustedes que están en la audiencia, que tienen por ahí sus 50, 45, yo no sé si a ti te tocó, tendría que hacer yo cuentas, Sebastián, el mundo sin celulares. Obvio. Claro que me ¿Sí tocó, te tocó? por Ok. supuesto. Y sin computadoras también. Ok, te tocó el mundo sin computadoras. Soy la generación de la transición. Ok, tú eres la generación de la transición. Somos. O sea, yo me acuerdo cuando para conectarnos a la computadora era con un cable de Ethernet, esta te va a gustar, Rulo, y era
Ya, estabas conectada. Pero crecimos en una época en donde yo me acuerdo el papá de una amiga que tenía un aparato en su casa que era como del espacio. Y todos veíamos el aparato como, órale. Yo tenía 10 años. Claro. Y ese aparato era un CD. Sí, claro. O sea, mi primera computadora fue una Atari 1040, para que te des Claro, una mi idea. primera computadora fue, creo que una Compaq. Exacto. ¿Qué tal? Compaq. Pero pasamos por el CD, después vino el Walkman, el Atari, y un día nacieron unos celulares que se llamaban NEC. Y tener un celular estaba Oye, cañón. ¡NEC! Nosotros, claro, mi celular era NEC. Entonces, digo, los quiero poner a pensar a todos, Sebastián, en esto, porque Rulo, que es un recién nacido, o Úrsula, no vivieron esta transición, no conocen el mundo cuando el control de la tele estaba pegado a la tele con un cable y te agarrabas a trancazos con tus hermanos con ellos por el control. Nosotros sí. Y eso es lo que me trauma de lo que acabas de decir. Que si a nosotros nos hubieran dicho el día que nos dejó nuestra mamá en una fiesta, en una tardeada en el colegio Vistahermosa a los 13 años, te voy a dar este teléfono y aquí te voy a marcar, o un día vas a tener un teléfono, yo voy a tener otro y te voy a poder marcar a donde estés, no lo hubiéramos podido ni imaginar. Pero alguien lo imaginó y aquí estamos el día de hoy. Exacto, eso que dices es para mí muy, muy importante, Marta, porque al final la velocidad a la que se transforma nuestra vida es de verdad vertiginosa. No nos damos cuenta, pero si lo analizamos desde la perspectiva de la humanidad, olvídate de tú y yo y nuestra generación y la transición tecnológica, ¿no? Si nos vamos más atrás y de pronto dices, a ver, ¿cuánto tomaba que una idea que fue concebida en la imaginación y lograda por primera vez se volviera disponible para todos a través de una tecnología? Porque la tecnología lleva mucho tiempo existiendo, es la herramienta que nos permite dominar el mundo material y otros mundos ahora. Entonces, imagínate, por ejemplo, que lo pensamos y siempre comparto esta anécdota en mis conferencias, en volar, ¿no? La primera vez que un hombre logró volar se llamaba Abbas Firnas. Tenía 70 años cuando se tiró por una especie de ala delta que inventó, que esa historia me encanta, adicional a la innovación, y logró volar por unos segundos, después se rompió la pierna, y de ese momento, que fue más o menos en el siglo IX, hasta que se volvió disponible la idea de volar a través de la aviación comercial, puedo comprar un boleto de avión y volar, ¿no? Pasaron más o menos 1000 años, 1918, 1000 años. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? Claro. Yo tengo ahí voy a abrir corchete rápido, Marta. Mi querido Sebastián. ¿Hace cuánto se inventó la rueda? No tengo idea, pero... Pongamos el dato, consigue más o menos, Marta. Miles de años. Miles. 1000 años. Más o menos, sí. Ok. ¿Cuál es su primera visión de tener, y lo digo en serio, rueditas en las maletas? 1989, hace nada. 90, sí. Hace nada. Sí, ¿no? sí, Por real. ejemplo. Era 3500 antes de Cristo cuando se inventó la rueda. Imagínate, y tuvimos las rueditas en las maletas para jalar hace antier. Exacto. Ahora, Oye. Vas, Marta, adelante. Vas al coche autónomo. No, porque ahorita estabas hablando del avión. Nos tardamos 1000 años en que ya pudieras comprar un boleto de avión, subirte y largarte a Londres. Lo que a mí me trauma es que siento que nosotros sí vamos a ver comprar un boleto de avión y largarte al espacio. Pues, ¿sí? Claro que sí, digo, a menos de que pase algo trágico. Por no decir largarte a la chingada. Totalmente sí, claro, cierto. Claro. 100%. Ibas a decir del coche. Sí, les cuento un poco la diferencia con un ejemplo de hoy, ¿no? Que de alguna manera, la primera vez que se logra que un coche se maneje de manera autónoma es en una competencia que se organiza en California, que se llaman los premios X, los X-Prizes, que premian a la tecnología y a la innovación. Y eso fue en el 2009, ¿no? 9 años después, un coche que se vende, que todos podemos comprar si tenemos
mucha lana y queremos gastarnos una lana en el coche, tiene disponible un nivel de autonomía importante. Y hoy está a punto de lograr la autonomía completa. Hay taxis en China que ya circulan 100% autónomos. Entonces, en un periodo mucho más corto del tiempo, tal vez una décima parte de lo que tomó de que se logró volar por primera vez a que todos pudimos volar, ahora tenemos acceso a una tecnología. Entonces, la gran reflexión es la tecnología está acortando la distancia entre la imaginación y la realidad. De una manera O sea, esto ya increíble. pasa mucho más rápido. Claro. Y entonces, ¿cómo va a cambiar nuestra vida en los siguientes 20 años? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ok, a ver, danos la primera. Bueno, pues podemos Y aparte, no, y quería decir otra cosa. Y estoy hablando de cosas que vivimos todos. ¿Ustedes se acuerdan cuando íbamos a Videocentro? Sí. Sí, claro. Cuando íbamos a Blockbuster. Sí. Y era un infierno porque ibas por el cassette, escogías la película, qué felicidad. Pero después, güey, ¿qué hacen las películas de Blockbuster aquí todavía? Te dije que las llevaras ayer, nos van a cobrar. ¿Te acuerdas? Totalmente. Me acuerdo perfecto. Totalmente. O, pues hablabas a tu radiotaxi, a tu sitio de taxi de confianza. Sí. No existía Netflix, no existía Uber, no nos vayamos lejos. ¿Te acuerdas cuando bajábamos, Sebastián, música desde LimeWire, desde Napster, porque no había cómo sacar música de otro lado a menos de que fueras a comprar el CD o el disco? Claro. Totalmente. Y se tardaban horas, Entonces, además. es desde Uber hasta Airbnb, hasta un celular, hasta una computadora, hasta un boleto para ir al espacio. ¿Cómo ha cambiado la tecnología al mundo? Y como dices tú, la velocidad a la que hoy lo podemos hacer por la tecnología. Entonces, dame, futuro del transporte. Ahí va, pues sí, hablando del transporte, ya estamos en ese tema. Mira, evidentemente no es ningún secreto que el 50% de la contaminación urbana en el mundo viene de los medios de transporte que utilizamos. Entonces, no se necesita ser muy inteligente para saber que todos los coches van a ser eléctricos, ya estamos en ese camino, y que todos los coches van a ser autónomos, es decir, que se van a manejar solos y que los vamos a usar cuando los necesitemos, porque nadie va a tener un coche estacionado que se maneje solo en su garage, ¿no? Es un poco raro, se parece más a lo que hacemos hoy con Uber. Pero la innovación más importante en el mundo de cómo nos transportamos viene imaginándonos que se está construyendo un sistema operativo que conecta a todos los medios de transporte, tanto personales como comerciales, en una sola red que se intercomunica. Entonces, imagínate que yo tengo una hija, mi hija grande se llama Mar, que tiene 10 años. Cuando Mar tenga 25, ¿no?, y quiera transportarse del punto A al punto B, va a agarrar su teléfono y a través de la compañía que está construyendo este sistema operativo, seguramente los más avanzados hoy son Uber, pero hay muchos otros esfuerzos interesantes, va a decir, quiero ir de donde estoy a 300 kilómetros a tomar un café con una amiga, ¿no? Porque vamos a poder transportarnos más velozmente. Y entonces esta aplicación le va a dar una combinación de transportes que la pueden llevar ahí más rápido o más ecológicamente o etcétera, etcétera. Entonces imagínate que la transportación le dice, vas a agarrar una cápsula autónoma que te va a llevar a un centro donde se conectan varios tipos de vehículos diferentes, donde vas a tomar o un dron, que a lo mejor es un poquito más caro y vas volando, así como los drones que hoy usamos para sacar fotos, imagínense los grandotes, ya existen, y te va a llevar a 300 kilómetros o te puedes ir en el Hyperloop, ¿no? Este proyecto que está haciendo Virgin, que es una especie de cápsula que se transporta a través de un túnel donde no hay gravedad, entonces va a una velocidad muy grande con magnetismo, que ya hay pruebas de este proyecto, también lo está haciendo Elon Musk. Entonces, mi hija podría llegar al hub de transportación de la ciudad y después tomar a otra cápsula autónoma para llegar a su destino en un periodo más o menos de 45 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Hyperloop va a 900 kilómetros por hora. Entonces, imagínense un mundo donde te puedas cubrir esas distancias a través de esta red de transportes conectados en mucho menos tiempo. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a replantear la forma en la que están concentradas las poblaciones en las grandes ciudades? Esto suena como que les estoy hablando de un futuro casi inimaginable, pero hoy hay una empresa en Inglaterra que está construyendo este tipo de hubs ya, 60 de estos tipos de hubs. En China también se está haciendo. Entonces, es un futuro que, aunque yo se los cuento y dicen que este tipo está loco, lo vamos a ver pasar en los siguientes años. Claro.
sea, Hyperloop. Hyperloop, más drones, más hubs de transportación, más sobre todo, lo menos sexy es lo más interesante. La red que conecta todos los transportes y optimiza todos los transportes en el mundo. Oye, y no nos vayamos lejos, Sebastián. Ahorita el acuerdo al que acaban de llegar muchos bancos en México. Cuéntame. Que va a haber una sola red en donde tú puedes hacer transacciones entre banco y banco como si fuera el mismo banco. Conectividad. Y puedes sacar dinero. Conectividad. Exacto, conectividad. Claro. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, nada más que ahora vamos a empezar a conectar el mundo físico, Marta. Todos los objetos. Claro, ok, te voy a contar algo. En el aeropuerto La Guardia en Nueva York, hace 2 meses, estaba yo tomando un vuelo a Miami y me meto a una tienda de esas tienditas de aeropuerto donde compras todas las porquerías y las revistas y todo eso, que tiene, no te quiero exagerar, 110 cámaras en el techo. Entonces tú entras a la tienda, literal, pones tu tarjeta, agarras lo que quieras y te vuelves a salir. Y las cámaras registran exactamente quién agarró qué y te lo cobran a tu tarjeta. Sí, claro. Increíble, sí. No hay señorita, no hay policía de no te lo robes, ¿así? Sí. Entonces, ¿el futuro del consumo cuál es, Sebastián? Sí, evidentemente vamos a consumir distinto. Ya empezamos, ¿no? Si se fijan, de alguna manera ya hay una serie de tendencias. Todo el tema del e-commerce, todo el tema de las redes sociales y el contenido volviéndose la tienda más efectiva. Hoy las tiendas se parecen más a tu cuenta de redes sociales, Marta, que a las tiendas que visitábamos físicamente en nuestro pasado, ¿no? Entonces, hay distintas tendencias que están cambiando la forma en la que compramos y conocemos lo que compramos. Por ejemplo, hay una muy divertida que se llama el live streaming commerce. No sé si lo han escuchado, que es comercio en vivo, que es básicamente una idea muy vieja, pero llevada a la tecnología que empezó en China, donde personas conocidas, influencers, empiezan a platicar de un producto y a presentar un producto y se va comprando. Tú puedes comprar en la misma pantalla a través de tu celular donde estás viendo el contenido y son horas y horas de contenido donde te están vendiendo productos. Suena poco sexy, pero nada más el año pasado en China esa industria logró sumar $90 billones y en Latinoamérica está viniendo con todo este año, ¿no? Pero tal vez la transformación más importante en el consumo tiene que ver con el tema de la velocidad a la que podemos tener los objetos con nosotros, ¿no? Hay una gran carrera a través de drones que te traen el pedido que ya se están utilizando en Estados Unidos, o a través de vehículos autónomos que te entregan comida, o las compras que haces. Por ejemplo, en California hoy hay una compañía que hace entregas de comida con robots, vehículos pequeños autónomos, que están teleoperados, por cierto, en México, en una planta que tenemos en Toluca de teleoperación de vehículos autónomos para poder supervisarlos. Entonces, la carrera del consumo tiene que ver con poder obtener lo que quieres de manera más rápida, y se están construyendo una serie de redes para poder pasar del clic al tengo el objeto en prácticamente nada de tiempo. Y también, pues, viene una revolución del consumo hacia un consumo más responsable, hacia un consumo que tome en conciencia sobre cuáles las consecuencias de lo que consumimos. ¿Por qué? Porque la tecnología vuelve visible aquello que antes era invisible. Uh-huh. Entonces vamos a ver también esa transformación, que es muy interesante, ¿no? Bueno, a mí me traumó entrar a esa tienda, y de hecho hicieron un experimento. Es más, no sé si es una tienda de Amazon, fíjate, pero por ahí vi algún comercial, algún video en algún lado, que hicieron la prueba de que le decían a la gente, oye, pasa, agarra lo que quieras y vete. Y todo el mundo como súper sacado de onda de, no, seguro aquí afuera me van a arrestar. No, seguro aquí va a haber un policía y me va a esposar. Claro. De lo poco acostumbrados que estamos a estos nuevos sistemas, más todos los que vienen. Más todos los que vienen. No, la transformación es increíble. Imagínense ustedes la realidad virtual. Ahí vamos, Sebastián.
Ahí vamos, y eso también va a cambiar toda la forma en la que consumimos, pero también la forma en la que vivimos. Imagínense, todos pensamos en la realidad virtual y decimos, no sé, los que lo hayan probado, son unos gogles enormes que te pones y que te meten a este mundo donde estás dentro de un mundo diferente. Y todo empieza con un juego, parece como algo de entretenimiento. Sin embargo, varias de las grandes compañías tecnológicas, Facebook, Apple, están trabajando para lanzar productos que sean lentes que traigamos puestos todo el tiempo, como los lentes que uso para leer, que superpongan una capa virtual sobre la realidad material. Entonces, todo lo que está empezando como un juego, cuando lo superpones a la capa de la realidad material y lo traes puesto todo el tiempo, te puede cambiar la forma en la que vives. De entrada, vamos a pensar nada más solamente en la ropa o en los lugares, ¿no? Yo puedo tener un cuarto blanco completamente, la realidad material va a tender a ser más simple y a través de la capa virtual que superpongo en esa realidad puedo definir el diseño de esa habitación. Y a lo mejor la que decide ver Marta y la que decido ver yo son diferentes, claro. ¿No? Lo mismo en la ropa, ¿no? Ahorita todo el mundo dice, ¿cómo es posible que haya gente comprando bienes virtuales? ¿No? Hay una aplicación que se llama Aglet, que la pueden visitar, es para los sneakerheads, estas personas que aman los tenis, ¿no? Pues en Aglet puedes comprar tenis que no existen y cuando apuntas el celular a tus pies te los ves puestos. Claro. Y Gucci está vendiendo tenis hasta de $3,000 en Aglet. Y hay gente que los compra. Y tú dices, pero qué tontería. Sí, claro, qué tontería. Pero ¿qué crees? Que cuando tengamos esos lentes, yo te voy a poder ver los lentes a ti. Y los tenis a ti. Los tenis que tú traes virtualmente. Entonces ya no importa que sean virtuales porque están disponibles para todas las personas que tengan esta capa virtual. Apple lanza este año sus lentes virtuales. Ya lo anunció. Los vamos a esperar, van a costar como $3,000, están carísimos, pero es su primer intento por desaparecer el iPhone y traer la interfaz de sus celulares superpuesta a la realidad. Y todo, imagínense el mundo que se abre detrás de superponer una capa virtual sobre la realidad material en todo lo que se puedan imaginar, en la forma en la que compramos, en la forma en la que nos transportamos, en la forma en la que conversamos y nos entretenemos. Ahorita lo de la rueda te hubiera aparecido aquí automáticamente cuando estás hablando el dato que estabas buscando. Claro. Entonces, realmente no nos damos cuenta que el futuro de la realidad virtual, lo vamos a decir así, es la realidad mixta. Es la mezcla entre la realidad virtual y la realidad material. Y esto de realidad mixta este año se va a volver un concepto que va a salir por todos lados. Porque están saliendo ya estos devices y porque vamos a empezar a experimentar la realidad mixta. Ya la experimentamos. O sea, yo no hubiera llegado aquí a tiempo sin Waze hoy. Claro. Eso ya es realidad mixta, pero no está mezclada con la realidad material. Hoy hay un device en el que accedo a la realidad digital y otro, que son mis ojos, por el que accedo a la realidad material y están a punto de chocar y mezclarse para crear un mundo completamente diferente. Claro, y ya hay experimentos. Bueno, yo me metí hace 2 años, Marta, ¿te acuerdas cuando Singularity hacía, en pandemia, hizo todo una serie de conferencias y todo fue virtual? Entonces escogías tu avatar. Ay, sí. Y te metías y caminabas en el lugar. En el lugar, exacto. Oye, y escogías tu ropa. ¿Cómo se ve, Sebastián, que somos mujeres mayores? Un desmadre hacer eso, ¿eh? Pero ¿sabes a mí lo que me impresionó cañón? Que podías tener contacto, habían evidentemente unos stands donde pedías información, donde podías comprar cosas. Entonces estabas tú con tu avatar. El vestuario que habías elegido, porque entrabas antes a un closet en donde tenías que vestirte para cada conferencia, ¿no? Veías las conferencias online, pero tú hacías plática con otro avatar, con otra... Haz de cuenta que estaba yo en el mundo de los Sims, ¿te acuerdas de los Sims? Ahora, imagínate eso cuando eso esté sucediendo aquí. Sí, claro, aquí imagínate y ahora. Que tú no estuvieras viendo mi cara, estuvieras viendo una cabeza de osito, porque yo quiero que tú me veas así. Sí, claro. ¿No? Entonces... Cuando mezclas la realidad virtual con la realidad material, se te explota la cabeza, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias de diseño? Claro. ¿Cuáles son las contratendencias, no? Porque también van a nacer las contratendencias de el mundo material más complejo, la naturaleza, todo lo que da. Pero ese es el mundo que vamos a ver y en el que van a crecer los hijos de los que hoy tenemos niños. Claro, ¿no? Claro. Sí, oye, tus nietos. Oye, no quiero interrumpir el hilo de la conversación, pero aquí varios, incluyendo gente de mi oficina,
Me han preguntado, a ver si muy sácale punta, Sebastián. A ver. ¿Cómo va a ser el sexo Uy, en el futuro? no me preguntes eso. Si ya es, Marta, ya es. Bueno, A ver. ¡Qué impresión! te voy a contar. Estoy justo escribiendo un capítulo al respecto del entretenimiento y dentro del entretenimiento, el sexo es el hilo conductor del capítulo, porque estoy escribiendo un libro. Esto que acabas de preguntar, Marta, pues es una gran pregunta, porque si tú puedes superponer una capa virtual sobre la realidad material, pues entonces tú puedes ver a quien sea que sea tu pareja sexual en ese momento, como la quieras ver. Claro. Y eso abre, o sea, tu fantasía de cerrar los ojos, imaginarte a Ryan Gosling mientras O a Brad Pitt. o a Brad Pitt mientras estás con tu pareja, ¿Se hará realidad? podrás, claro. O sea, nada más hay que hablarnos, Virtual. exacto, ¿no? O sea, supongo que tendrá que haber una conversación de tú pon a quien tú quieras y yo pongo a quien yo quiera, ¿no? Claro. Y entonces el futuro del sexo, pues es rarísimo cuando lo ves desde la perspectiva de la mezcla de las dos realidades. Claro. Y con eso, pues imagínense todo lo que conlleva en términos de la pornografía y el mundo al que nos vamos a enfrentar con estas capacidades tecnológicas con respecto al sexo, ¿no? Sí, Oye, no nos vayamos lejos. A ver, rían todos. O sea, ustedes se la vivían entre Playboy y Penthouse, hasta ahí llegaban. Exacto. Esa era la pornografía en los 80s. Totalmente. A menos de que me diga, Sebastián, que existía otra. Pero, pues eso era lo que sabíamos que veían los hombres, ¿no? Totalmente. Hoy ya estamos ya olvídate la pornografía online. Ya estamos en OnlyFans, o sea, ya pornografía en realidad virtual. Exactamente. El otro día me contaba un amigo que te puedes poner los gogles, o no sé cómo se llaman, y entonces ya hay pornografía especialmente diseñada para realidad virtual. Claro. Ahora superpone eso a la capa de la realidad material y entonces te vuelve a crashear el cerebro, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de experiencias extrañas que vamos a poder vivir al respecto de esta mezcla de realidades, ¿no? Es increíble. No, bueno. No, está cañón. Ok, Siguiente. vamos. ¿Cuál es el siguiente? El futuro del lenguaje. El futuro del lenguaje, pues imagínense, nada más y nada menos. Es que no nos damos cuenta, damos por sentado muchas cosas, pero ustedes fíjense que somos la primera generación en la historia de la humanidad donde cualquier persona que tenga un celular en los siguientes años se va a poder comunicar con cualquier otra persona, no importa el idioma que hablen. Se rompe la barrera del lenguaje por primera vez en la historia de la humanidad. ¿Qué significa eso desde la perspectiva filosófica, ideológica, política, económica, hasta las relaciones personales, la innovación? Nunca hemos logrado conectar a tantas personas que se puedan comunicar. Claro. El lenguaje era una barrera y está desapareciendo. Entonces eso va a traer una cantidad de transformaciones increíble. Absolutamente. Absolutamente. Pero tal vez la más grande en términos de la transformación o el futuro del lenguaje sea que la tecnología ya aprendió a hablar nuestro lenguaje. Ya no necesitamos hacer código para poder construir cosas con la tecnología, ¿no? Sí, sí. Hoy existe el programa de inteligencia artificial más avanzado en el mundo que se llama GPT-3, de una iniciativa que es OpenAI, inteligencia artificial abierta. Está siendo utilizado para muchos fines, pero básicamente lo que hace esa tecnología es que traduce nuestro lenguaje a lo que sea, desde código. Entonces yo no necesito aprender a hacer código. Yo con GPT-3 puedo decirle, quiero que construyas una página de internet que diga, Marta de Baile, aquí está mi abrigo, cómpralo aquí. Y me lo construye. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces la tecnología aprendió a hablar nuestro lenguaje y nosotros podemos hablar con la tecnología. Pero también cambia de nuestro lenguaje o traduce de nuestro lenguaje a otros lenguajes que nosotros mismos tenemos. Por ejemplo, con GPT-3, hoy hay un programa que se llama Dream AI o algunos otros que traducen texto a imagen. Crean imágenes que no existen. Ojo. Entonces, todos ustedes seguro ya lo vieron con los avatars estos que se pusieron de moda hace unas semanas, donde vimos a todo el mundo guapísimo. No importa quién fuera, salías espectacularmente guapo y explorador, ¿no? Bueno, ese es el uso más ingenuo de una tecnología que tiene un potencial enorme, que es, yo le digo a Dream AI, oye, quiero que crees una imagen de la Ciudad de México tomada por aliens, con cepillín,
peleando con ellos. Ujú. Y la construye. Ahora quiero que la construyas como si la hubiera pintado Picasso. Y la construye. Ok. Ahora como si fuera una foto de Leibovitz. Y la construye. Ujú. Ahora como si lo hubiera pintado Escher. Entonces, traducir texto a imagen, creando imágenes, y ya existen la que traduce a videos. No, bueno. Y ahora imagínense que también traduce a música. Claro. Hay otra aplicación de GPT-3 que traduce, yo le digo qué tipo de música quiero y construye música. Ujú. Entonces, Está impresionante. Oye, no, nada más quiero que expliques una cosa, porque seguro tú sabes. ¿Cómo funciona Alexa? O sea, ¿cómo le dices, Alexa, prende las luces de la casa? O ¿cómo dices, claro. Siri, ponme la canción de... Güey, Claro. Es que- De Shakira. Bueno- Porque te voy a decir, ya te contesta hasta altaneramente, Alexa, ¿eh? No, y De quiero, repente te contesta Mira. altanera. Siri y Alexa son las primas súper tontas de GPT-3. Ustedes necesito que entren a internet, van a saturarlo, no importa, y a lo mejor no deja algunos, y le pongan chatear con GPT-3, GPT-3, Ujú. ¿ok? Y si te deja entrar, te va a dejar entrar un chat donde puedes tener una conversación con esta inteligencia artificial. Y Alexa y Siri, que es esta versión de hace muchos años que logra tomar órdenes y activar o desactivar cuestiones con las que está conectadas a través de internet, ¿no? Desde pedirte un taxi, ordenarte comida. Ahora quiero que hablen de filosofía con GPT-3 o del amor. O que le hagan una pregunta, o que le digan, quiero abrir un negocio de donas y hamburguesas en pan de dona, ¿cómo le pondrías? ¿Cuál debería de ser el logo? Y te lo dice, te lo hace. Entonces, imagínense que se anunció ayer que el chat de GPT-3 pasa los exámenes de graduación de medicina. No, pues, qué peligro. ¿Qué También, peligro? O sea, qué padre la tecnología para muchas cosas y Obvio. para otras muchísimas más, Esa ¿no? es la reflexión importante. Y sobre todo, la Eso, pero a mí no me mano de explicaron. obra. ¿Eh? Oye, pero a mí no me ha explicado, Sebastián, ¿Cómo hacen funciona al- Alexa para que Bueno, te haga lo- caso? Alexa sabe y de alguna manera comprende las palabras y las transforma en órdenes y en acciones, ¿no? Es una versión muy básica de inteligencia artificial que comprende el lenguaje y lo transforma en una orden y en una acción. Entonces tú le dices, Alexa, bueno, te contesta, ¿cómo está el clima? Entonces entiende las palabras, busca en internet, Ujú. transforma a voz y te lo dice en tu lenguaje. Es una traducción de tecnología, es una interfaz tecnológica que traduce al lenguaje de los seres humanos y que puede llevar a cabo acciones básicas. Esto que les acabo de contar, que ya lo pueden usar, está en versión experimental hoy. Ajá. Pero métanse a chatear un ratito de lo que quieran porque se les va a caer la quijada. Y la gran pregunta es, ¿para qué vamos a usar esa capacidad tecnológica? Sí, claro. ¿Para qué? Ahora, algo que pasa, no sé si te pase a ti, Marta, rápido, a todos los cuentavientes. De pronto, y ya pensando, es ya en mi mente que yo digo, no puede ser tanta casualidad. Por ejemplo, estoy pensando, híjole, qué padre los cenotes en Tulum, imagínate la snorkeleada, puta, qué rico estar ahorita. Y de pronto, abro Facebook, 20,000 tiendas de snorkels, de snorkeleo, 20,000 cosas, o sea, puede estar conectado también esta parte con Alexa, porque, o sea, no estoy diciendo esto es cosa de sustos, no, sino que de alguna manera todas las cosas que piensas y haces y dices en estos dispositivos que constantemente tenemos a un lado, ya tenga esa capacidad para, obviamente, a través de un algoritmo, no sé. Te voy a decir, la respuesta es no lo sé. Si Pero está cañón. siguieran las regulaciones no se puede, pero no lo necesitan. Somos bastante más básicos de lo que parecemos. ¿Sí? Sí, Hijo, no lo necesitan. Ahora, Me he llevado cada susto. sí. Ahora, esta tecnología que les cuento tiene capacidades bastante más complejas. Sí, claro. Estoy hablando de algo súper primitivo, lo que digo yo, ¿me explico? Totalmente, Ajá. totalmente. Pero imagínense las implicaciones que eso tiene en otros aspectos. Bueno, para empezar, en el futuro del empleo, ¿no? Sí. ¿Cuántas de las actividades que hoy realizamos en nuestra vida profesional van a ser sustituidas por la tecnología en los siguientes 20 años? Un montón, por la inteligencia artificial que ya está traduciendo actividades que no son repetitivas, ¿saben? O sea, las que ya tomó la tecnología son las actividades repetitivas, tanto físicas, eso fue la revolución industrial, como intelectuales, eso es el software. Pero ahora van las intelectuales no repetitivas y las físicas no repetitivas, ¿no? Entonces,
¿qué nos queda a nosotros en los siguientes 20 años? Y viene la crisis existencial más grande que ha vivido la humanidad, porque hoy nos definimos por lo que hacemos. Somos lo que hacemos. Yo le pregunto a los niños qué vas a hacer de grande, no qué vas a hacer de grande, ¿no? Entonces, aguas, porque ahí viene una crisis de identidad, y más allá de la del empleo, y de trascendencia y existencial enorme, porque tenemos que entender qué hacemos ahora que la tecnología va a hacer todo por nosotros. Sí, claro. ¿Y qué somos? Oye, hay una película de Jennifer Lawrence, no me acuerdo cómo se llama. Es más, no sé si ni siquiera es de Jennifer Lawrence, pero ahí te va. Es una película donde si tienes una enfermedad en el cuerpo, te metían como en un tubo y el tubo analizaba exactamente qué estaba mal y te componía. Y te curaba. Ajá. Me da una ilusión que eso suceda, Sebastián. Pues mira, o sea, las bases del futuro de la salud y el cuerpo están puestas, ¿no? Claramente gracias a la tecnología y gracias a temas como la pandemia, que fue terrible, pero por otro lado nos hizo más conscientes de nuestra salud. Pues tenemos una relación más proactiva con la salud, ¿no? No es normal que chequemos nuestro WhatsApp y nuestras redes sociales 900,000 veces al día y nos chequemos el cuerpo si nos va bien cada año y medio. Claro. Entonces, todos los devices como los relojes inteligentes ya checan nuestros signos vitales constantemente y nos empiezan a dar información de cómo modificar nuestra salud y eso está buenísimo. Pero obviamente esto va para mucho más. Las 10,000 cámaras, Marta, que tú viste en esa tienda, no solamente pueden ver qué estás comprando, ¿no? Hay compañías que con un software que le puedes poner a cualquier cámara de video pueden determinar tu estado de salud. A través de medir cómo estás respirando, cómo te está latiendo el corazón, cómo es la concentración de sangre en tu cara. Pueden saber hasta tu estado de ánimo, ¿no? Hay una de estas compañías que ya están probando combinar distintos datos para saber si tienes riesgo de COVID o no con las cámaras. Entonces, en los espacios públicos nuestra salud va a estar monitoreada, ¿no? Claro, pues los chinos ya están en eso. Los chinos están en eso. O sea, ¿no? ya con tener tu placa del coche, ya toda tu vida. El tema es la privacidad. ¿no? Claro, que en China no existe tal porque hay un gobierno autoritario y la privacidad no es un derecho. Pero en el resto del mundo la única barrera que existe ya no es tecnológica, es el tema de regulación y privacidad. Claro. Sin embargo, si nosotros queremos estar más saludables, vamos a poder usar esto, ¿no? Y luego vienen transformaciones mucho más intensas, ¿no? Por ejemplo, una compañía israelí que se llama Sight, que tiene una maquinita que se llama Holo, donde te sacas. Ustedes vieron el fraude enorme de la gringa, que hay hasta un documental que se llama, la empresa que se llamaba Theranos, Elizabeth, no me acuerdo su apellido ahorita, pero que ¿se acuerdan del fraude? Sí. Que es, te sacas una gota de sangre y yo te hago los análisis en una maquinita. Ajá. Bueno, esa compañía ya existe y ya tiene permiso de FDA, es israelí, se llama Sight, y existe esa máquina que en 10 minutos te hace una biometría hemática, sin que te tengan que sacar sangre con una aguja. Claro. Porque eso es... Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, gracias. Entonces, ojo, porque eso es importante. Olvídense de que ya no te van a tener que sacar sangre cuando vayas a hacerte análisis. Eso es lo de menos. Es que vamos a sacarnos sangre con mucha más constancia y vamos a mezclar. ¿Por qué? Porque es una gotita, es como la medida del azúcar. Sí, a lo mejor en unos años la tenemos en casa y eso va a generar una especie de dashboard de nuestra salud que va a cruzar datos de los análisis de sangre con lo que está diciendo nuestro reloj inteligente, con lo que dicen las cámaras que están en nuestra casa. En manos de Marta. Y entonces, ¿saben qué te va a decir? Se crea un mercado nuevo de, a ver, ¿cómo tienes que comer para estar mejor? ¿Cómo tienes que dormir para estar mejor? ¿Cómo tienes que tener sexo para estar mejor? Todos los aspectos de nuestra vida en cuanto a salud van a estar informados por datos que todas estas tecnologías van a estar creando constantemente. Claro. Y obviamente eso va a mejorar. Ya no vamos a tener una relación reactiva con la salud. Hoy vamos al médico cuando estamos enfermos, ¿no? Vamos a tener una relación proactiva con la salud. ¿Qué tengo que hacer para mantenerme sano? Y ese es un cambio paradigmático en la forma en la que nos relacionamos con la salud y con nuestro cuerpo, ¿no? Ok, y por último, el futuro de la mente. Pues esa es la frontera más íntima que tenemos, ¿no? Si cambias la forma en la que pensamos y nos sentimos, pues cambias todo sin cambiar nada, pues. Entonces imagínate que nuestro cerebro tiene 100 billones de neuronas. ¿Ok? Imagínense 100 billones de neuronas. Con 100 trillones de conexiones. O sea, la cantidad de data que está en el cerebro de cada uno de nosotros es enorme. Pero ya existen, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, proyectos que están tratando de construir el mapa de un cerebro.
a través de volver información todas las conexiones que existen y para qué sirven, ¿no? Eso se llama conectoma. Es una palabra nueva que la van a empezar a escuchar. El conectoma es el mapa de un cerebro. Y ya lograron hacer el conectoma del cerebro de una mosca, que obviamente tiene muchas menos neuronas y muchas menos conexiones que nosotros. Pero si tú puedes hacer el mapa de un cerebro humano, que va a pasar en los siguientes 50 años, por la cantidad de tecnología que estamos creando, puedes almacenar esa información, la puedes modificar, pero además podemos aprender para qué sirven cada una de las conexiones. Entonces, hoy nada más con el principio del camino, con empezar a entender el cerebro desde otra perspectiva, Claro. ya se creó una nueva categoría de productos que justamente aplican este conocimiento del cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos parchecitos Ujú. que te pones aquí atrás de la oreja y te lo pegas y es como si tuvieras tomado 2 Red Bulls. Y lo que hacen es que están emitiendo una serie de ondas que básicamente te promueven conexiones neuronales que te dan un subidón de energía sin necesidad de tomarte nada. No, ya deja Red Bull, ya estoy pensando en otras cosas. Exactamente. Eso que estás pensando. Claro, O sea, a la vuelta de la esquina ya. es decir, también esa industria que no es positiva va a sufrir disrupción en los siguientes años. Claro. Obviamente. Claro. Y luego hay otra que es muy padre que se llama Muse, que es una banda que te pones... Yo medito todos los días. Yo no medito con Muse, pero los que quieran aprender a meditar está Muse. Ya había escuchado de Muse. Y Muse básicamente va midiendo tus ondas cerebrales Ajá. y saben si estás en un estado meditativo, porque el tipo de ondas que nuestro cerebro emite cuando entramos en un estado de meditación se puede medir. Y entonces aprende cómo cada persona y cada cerebro logra entrar en ese lugar y te promueve ese camino para entrar en un estado meditativo. Hay experimentos mucho más locos con la mente, que otro día si quieren podemos platicar, Sí, pero nos metemos, estos son nada nos más clavamos, el claro. principio de lo que les quiero contar. Wow. Entonces nuestra mente... Básicamente el futuro de la mente es que la vamos a conocer, la vamos a poder y la vamos a poder modificar. Y eso cambia las reglas del juego por completo. La economía de las emociones se va a poner buenísima en los cañón. siguientes años. Oye, Sebastián, qué gusto conocerte. Sebastián Tonda lo encuentran en LinkedIn. Él es cofundador y co-CEO de Igualdad, un emprendimiento dedicado a transformar el consumo de básicos de vestir, pero también es socio inversionista en Lip Venture, que es una boutique con participación en más de 20 startups de tecnología, conferencista experto en el futuro de la humanidad ante el cambio tecnológico. Un abrazo, Sebastián. Gracias, Marta. Saludos. Cásate con Marta de Baile 2023. Muy pronto. Muy pronto. Escuchas a Marta de Baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Estamos de regreso en W Radio, son las 12:05 de la tarde. A ver, clases de medicina ahorita en este momento con el doctor Erwin Chiquete, que es neurólogo, doctor en biología molecular del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y profesor del posgrado en Ciencias Médicas de la UNAM. Las mioclonías. Seguramente dicen, no tengo idea de lo que están hablando. Entonces, a mí nada más se me ocurre, Erwin, hablar de la mano, pero tú me dices que otras partes del cuerpo. Pero nunca han estado así tranquilitos y de repente se dan cuenta que un dedo de la mano les brinca. Así. No se me ocurre qué otra parte del cuerpo, Erwin, te puede brincar. Pues donde quiera que haya músculos prácticamente. Digo, es una exageración, pero hay zonas que más frecuentemente vamos a tener estas mioclonías. Empecemos un poquito por definirlas. Mioclonías, mioclonus o mioclono son intercambiables. Cualquiera de los tres términos se refieren a lo mismo y son contracciones pequeñas, involuntarias, rápidas, pero repetitivas de un grupo muscular específico. Para ilustrar un poquito, el hipo es en sí mismo una mioclonía. Es la forma más sencilla, más benigna, digamos, de mioclonía y la que probablemente todos los seres humanos la hemos experimentado alguna vez. Es una mioclonía del músculo diafragma.
Entonces, eso ¿El hipo es una mioclonía? Así es. Sí, es una mioclonía fisiológica, es una mioclonía benigna, que evidentemente no conlleva usualmente, porque hay un hipo persistente, crónico, hay luego un hipo intratable que no se quita. Imagínense ustedes tener hipo varios días consecutivos, pues no duermes, ¿no? Entonces, ese ya es un hipo patológico, pero el hipo benigno, el que nosotros tenemos por algún irritante, por haber deglutido anormalmente, etcétera, típicamente nosotros acá el chile o el ají puede ocasionar irritación de nervios que tenemos, cuyas terminales las tenemos en el aparato digestivo y pueden estimular la contracción involuntaria, breve, repetitiva del diafragma, que es a lo que llamamos mioclonus. Ok, ahora, ¿cuáles son los síntomas de las mioclonías? Las mioclonías en sí mismos son un síntoma, es decir, no son un diagnóstico. Las mioclonías simplemente son un síntoma que pueden acompañar diferentes enfermedades, pero también pueden ser benignas. Es decir, las mioclonías cuando están solitas son benignas la mayoría de las veces. ¿Dónde puede haber mioclonías o dónde hay más mioclonías? Por ejemplo, empecemos por las benignas. Las benignas suelen ocurrir en la cara, por ejemplo, en los párpados, en zonas que tuvieron antes parálisis. Por ejemplo, las personas que tuvieron una parálisis facial periférica o parálisis de Bell, esta parálisis en las que solo se le enchueca, se le paraliza la cara de un lado. A veces, cuando se recupera, hasta el 15% de las personas pueden presentar mioclonías ya de largo plazo en alguna parte de la cara, a menudo alrededor del ojo, en la mejilla, en la frente. Esas son propiamente mioclonías post-parálisis facial. Esas son en la cara, por ejemplo, y podemos tener también mioclonías en los párpados, por ejemplo, cuando estamos ansiosos, cuando estamos desvelados, cuando tomamos mucho café. A ver, eso es lo que te quería preguntar. A todos nos ha brincado el ojo. Que de repente volteas y dices, te está brincando, no es el ojo, es el párpado, ¿no? Exacto, sí, es el párpado. Y tienes como una pulsación en el párpado. Eso es una mioclonía. Son mioclonías técnicamente, a veces las definimos vagamente como tics o algunas personas somos más precisos y decimos, bueno, más bien son mioquimias, pero en realidad son formas de mioclonías también. Otras formas de mioclonías, por ejemplo, son las que vienen post ejercicio o también se les llama mioclonías de la fatiga. Por ejemplo, cuando hemos mantenido una contracción o muy frecuente o sostenida o muy fuerte de algún grupo muscular que normalmente no usamos tanto. Por ejemplo, las mioclonías de los dedos, de la mano, son muy comunes en personas pues, que están usando mucho dispositivos electrónicos por el mouse, dan mioclonías por textear en el teléfono celular. Exactamente. Entonces, hay mioclonías en las manos, en cirujanos, por ejemplo, porque tienen que poner la postura de la mano, está sostenida tratando de asir o de coger un instrumento quirúrgico. Entonces, muchas de las veces se puede presentar por eso. También, por ejemplo... Es más, quiero nada más hacer una aclaración. Ahorita que hablabas de las mioclonías por el uso del celular, muchos que usan la pila pegada al celular, entonces el celular es muy pesado y muy grande. Yo creo que es bien fácil que les dé mioclonías. Sí. Claro, está gordo y entonces los dedos tienen que hacer un esfuerzo mayor para abarcar al celular y con ello, bueno, pues se van a presentar las mioclonías. Algunas veces, probablemente algunas personas han experimentado mioclonías de los dedos, por ejemplo, después de cargar bolsas muy pesadas o alguna cubeta muy pesada o por mucho tiempo y entonces ese dedo queda fatigado, queda débil y brinca. Brinca un poquito. Para poderles ilustrar a las personas que están escuchando, pues es como traten de mover el dedo casi como diciendo sí, pero que no sea completo, es apenas 1 centímetro hacia arriba y hacia abajo, exacto. O sea, son brinquitos muy, muy, muy pequeños. Eso es una mioclonía, pero insisto, las mioclonías pueden ocurrir en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en todo el brazo, el antebrazo, el muslo, la pierna, el tórax. A mí me dio el muslo un día y un susto porque brinca, se siente el brinquito y me duró pero tiempo, como 10 minutos. Oye, o sea, casi me voy a un hospital a decir, ¿qué es esto? Un trombo. Una amiga mía, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero me decía, y no será que tengo Parkinson, bruta, pero ahorita vamos a hablar de la diferencia. No quiero desordenar el tema. A ver, Erwin, hay tipos de mioclonía. Habla de la fisiológica, de la esencial, de la epiléptica. ¿Qué otra nos falta? La sintomática.
Así es, esa es una manera de clasificarla. Otra manera de clasificarla es la no patológica y la patológica. O sea, la no patológica es una mioclonía que por sí misma no es un diagnóstico, no se va a asociar a ningún diagnóstico, no eleva el riesgo de alguna enfermedad a futuro y se tratan solo si el paciente le molestan mucho. Por ejemplo, las que son en la cara, pues probablemente son molestas, sobre todo si nuestra labor personal o profesional pues implica tener mucho contacto con otras personas, entrevistarnos, etcétera. Y bueno, pues eso llama la atención. Algunas personas pueden imaginarse cosas o diagnósticos en alguien que le está brincando la cara porque puede decir, bueno, está enojado o está enfermo o es un psicópata o está tomando sustancias o está en drogas. O sea, es decir, sí, evidentemente algunas personas pues se van a sentir incómodas con ese movimiento y nos van a pedir que tratemos de aplacarlo, ¿no? A ver, Gloria dice, a mí me brinca una pequeña zona del brazo o a veces la ceja o una zona del muslo. Flavio dice, yo tuve mioclonía hasta en la lengua. Ay. Así es. ¿Es posible? Sí. Es que la lengua es un músculo. Casi todos los músculos pueden experimentar mioclonías o se han descrito mioclonías en casi todos los músculos. No todos, para ser estrictos, pero sí la gran mayoría. Músculos que puedan ser también fatigables pueden ser, o sea, para agotar el tema o sea, la parte de las mioclonías que son benignas, pues tenemos esas. También pueden venir mioclonías por medicamentos. Todos los medicamentos que de alguna manera sean estimulantes, por ejemplo, hay mioclonías por salbutamol, el medicamento que se utiliza para el asma. Para los medicamentos que tienen anfetaminas pueden ocasionar mioclonías, algunos antidepresivos. Algunos antiepilépticos incluso son usados para aplacar las mioclonías, pero otros antiepilépticos de hecho exacerban las mioclonías, o sea que también esos medicamentos, algunos medicamentos pueden ocasionarlos. En general todos los psicoestimulantes, incluyendo al café, al té, pero la planta del té, a la Maciela sinensis, o sea, es decir, el té verde, el té negro, pueden originar también mioclonías o exacerbar mioclonías ya preexistentes. Aquí el tema es, tenemos mioclonías patológicas y de algunas mioclonías patológicas son enfermedades graves. Por ejemplo, ya lo mencionaste tú, los mioclonos que son epilépticos son una categoría incluso de diagnóstico, pues evidentemente eso habla de un mal funcionamiento de la corteza cerebral y el paciente tiene una epilepsia que puede consistir exclusivamente en mioclonías o puede coexistir mioclonías con otro tipo de movimientos como ya las clásicas sacudidas epilépticas que probablemente la mayoría de los que nos están escuchando han visto o, como les decía, ser exclusivas de alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, hay un síndrome epiléptico específico en el que hay mioclonías de los párpados, más frecuentemente en niños y ese se llama síndrome de Jabons, etcétera. Entonces, hay otras mioclonías patológicas, por ejemplo, cuando viene mioclonías con deterioro cognitivo de rápida evolución, es decir, que una persona adquiere ya criterios de demencia en menos de 6 meses y tiene además mioclonías, el primer diagnóstico que se tiene que pensar es enfermedad de las vacas locas. Formalmente se llama enfermedad por priones o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad por priones, por una infección priónica, o sea, que no es un virus, es algo más sencillo y más pequeño que virus, que causa lo que probablemente la mayoría han sabido, por lo menos han escuchado, que se llama enfermedad de las vacas locas. Y esa es una enfermedad 100% letal. Nadie que tenga esa enfermedad puede sobrevivir. Entonces, pues evidentemente sí, si una persona tiene mioclonías, la principal pregunta va a ser, bueno, ¿y esto es benigno? ¿Es no patológico o será de las mioclonías patológicas y tengo que acudir a atención médica y me tienen que evaluar y tengo que obtener rápido una respuesta de la razón de mis mioclonías? Ok. Ahora, ¿cuándo te tienes que empezar a preocupar? Perfecto. Los signos de alarma en las mioclonías son, primero, que se acompañen de otros datos neurológicos. Por ejemplo, si ya mencioné que se trata la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de demencia más mioclonías, pues obviamente ahí la demencia definitivamente le agrega una posibilidad de diagnóstico de algo malo muy claramente. Si además de todo las mioclonías son muy extensas, es decir, no abarcan pequeños grupos musculares, sino son más extensas, también nos debe de hacer buscar atención médica y buscarle causa o explicación a esas mioclonías.
Y otro punto muy importante es cuando las mioclonías no tengan una explicación más simple. Es decir, si nosotros tenemos mioclonías del párpado, son solo del párpado. He estado tomando mucho café, me he estado desvelando mucho, he estado en una situación de estrés muy grande, además probablemente fumo, pues entonces todo ello me puede ocasionar mioclonías. La nicotina puede ocasionar mioclonías, por ejemplo. Entonces, eso es otra de las cosas que podrían explicar. Entonces, si yo tengo esas condiciones y mi mioclonías están ubicadas solamente en el párpado, pues muy probablemente esas no van a ser mioclonías malignas o patológicas. También otro tipo de mioclonías muy comunes y que a menudo a los padres de los chiquitos les preocupa mucho son las mioclonías asociadas al sueño. Hay mioclonías que están, sobre todo que se presentan cuando el paciente se está quedando dormido, que son las mioclonías hipnagógicas, o cuando se están despertando, que son las mioclonías hipnopómpicas. Pero el punto aquí es que estas mioclonías asociadas al sueño son extremadamente comunes. Es muy común que los jóvenes y los niños brinquen, sus extremidades les brinquen en momentos específicos. Esos brinquitos o esas mioclonías son repetitivas, son pequeñas, son sacudidas muy pequeñas de los brazos o de las piernas o de todo el tronco, y a menudo no duran más allá de unos 5 segundos a lo mucho. Si las mioclonías se prolongan, entonces sí deberíamos de tener evaluaciones. Por ejemplo, un chiquito que esté teniendo mioclonías cuando se está empezando a despertar y esas mioclonías duran 10, 15, 20 segundos, eso ya meritaría estudio. Oye, dice aquí Alec que su hijo de 9 años y ella brincan mucho cuando están dormidos, como si los estuvieran asustando. Exacto, esas son mioclonías y algunas son sacudidas más amplias, es decir, no son ya mioclonías, sino propiamente son sacudidas clónicas, se llaman. Y cuando alternan eso entre mioclonías y sacudidas clónicas, pero que sean breves, que sean por periodos muy breves, y que no se asocien a algún otro trastorno durante el día, durante el estado de despierto, pues usualmente son mioclonías fisiológicas asociadas al sueño. Cuando alguien se alargue o presenta alguna otra alteración, particularmente durante el estado de despierto, es decir, ya en su día cotidiano, pues entonces ya merecería ser evaluado para verificar que no tenga una forma de epilepsia. Ya. Ok, a ver, siguiente. Voy a volver a subdividir porque quiero que quede muy claro y que tengan paz. La mioclonía fisiológica, persona sana, se te presenta rara vez, ¿no? Hipo, un sobresalto, un espasmo en la manita, más nada. Así es. No Generalmente hay nada que hacer, cero se agobien, no pasa nada. Sí, si se prolongara mucho, si se extendiera a otras zonas del cuerpo o aparecieran otros síntomas, entonces pues ya hay que motivar la evaluación. Bueno, es que médica. a mí un tic me duró casi 24 horas en el ojo. Una... Sí, eso sí es posible, sin embargo, aún así no es tan prolongado. Estamos hablando ya más que nada de muchos días. De muchos días con Ajá. la misma, el mismo brinco, pues, la Exactamente. misma sensación Claro, ahí. En ese ejemplo que tú pones, es decir, en un grupo muscular muy pequeño. Si alguien dice, bueno, es que tengo a mi niño con mioclonías y ¿qué grupos, qué músculos abarca? Es que son las 4 extremidades, es el tronco, es la cara y lleva 2 días así. Bueno, el niño está en estado epiléptico. ¿No? O sea, Claro. es decir, O sea, sí, ya es una cosa muy seria, sí, claro. claro, porque es extenso no solamente en los músculos que abarca, sino que además es extenso en el tiempo. Es decir, ya es un mioclonus que no es tan breve, no es tan limitado, ¿no? A una zona. Entonces, los mioclonos limitados a un grupo, a un músculo o grupo pequeño de músculos, esos casi siempre son benignos. Pero los mioclonos extensos que abarcan muchos músculos, esos deben de motivar estudio. Ok, y los más cortos, decías tú que es un tema de o fatiga muscular o estrés o qué. Sí, esa es una de las causas. A menudo se agrupan muchas causas. Por ejemplo, si nosotros estamos tomando café, estamos desvelados, estamos en una situación de estrés, estamos a lo mejor cansados y aparte hemos trabajado mucho con el mouse, con la computadora, con el celular, pues muy probablemente podamos tener mioclonías en los dedos, particularmente los dedos que estábamos usando. Entonces eso es algo muy,
muy importante que nosotros los médicos tomamos en cuenta para evaluar si el paciente tiene las mioclonías y son en los 2 primeros dedos de la mano, que son los que más usaremos en dispositivos electrónicos, pues muy probablemente eso será benigno. Claro que si tiene una mioclonía en el 4º o 5º dedo, que usualmente usamos menos, se fatigan menos esos dedos, pues probablemente sí motive cierto estudio. Claro. Si tenemos un encefalograma y justo en el momento que está pasando uno de estos movimientos, una de estas miclonías, ¿cómo verías una que es no severa y otra que es severa? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ve en el cerebro? ¿Qué pasa? Es un impulso eléctrico que está ahí. Sí, en los casos en los que se originen las mioclonías en la corteza cerebral, porque las mioclonías se pueden originar en el mismo músculo como tal. También se pueden originar en la médula espinal o en el nervio periférico, pero las que se originan en la corteza cerebral, las que son de índole epiléptica, veríamos ahí ondas agudas, unas espigas muy pronunciadas, agudas. Y de hecho, eso es un marcador de epilepsia. Hay una forma de epilepsia que ocurre en gente joven que se llama epilepsia mioclónica juvenil o síndrome de Jans o epilepsia de Jans. Esa epilepsia es relativamente común, aparece justamente en la adolescencia y pues afecta principalmente a personas jóvenes. Esas mioclonías se exacerban con el consumo de alcohol, esas mioclonías se exacerban con el desvelo, por ejemplo, y con psicoestimulantes. Así que es una forma de epilepsia como tal y la veríamos en el electroencefalograma así, con ondas agudas. Y las enfermedades del sistema nervioso, Erwin, que causan mioclonías secundarias, hay muchas. Dinos cuáles son y cómo sabes si no tienes una de estas o simplemente es una mioclonía por fatiga muscular o por estrés o por esfuerzo. Bueno, prácticamente cualquier lesión en el sistema nervioso central, particularmente, o sea, estamos hablando del cerebro, particularmente en la corteza del cerebro, es decir, en la parte más superficial, más hacia arriba del cerebro, donde están los cuerpos de las neuronas. Prácticamente cualquier lesión allí, de cualquier tipo, de cualquier índole, puede originar mioclonías. Entonces estamos hablando de enfermedad vascular cerebral, es decir, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, infecciones, abscesos cerebrales, trauma craneoencefálico. Las mioclonías, por ejemplo, pueden ocurrir después de paro cardiorrespiratorio. A menudo personas que sobrevivieron al paro cardiorrespiratorio y que no despiertan, que están en terapia intensiva, pueden tener unas mioclonías post-isquemia o incluso ya un estatus mioclónico que se llama síndrome de Lance-Adams en el estado post-paro cardiorrespiratorio. Pueden ser también de tipo degenerativas, por ejemplo, pueden acompañar a algunas enfermedades, una forma de demencia que se llama degeneración corticobasal. Y en enfermedad de Parkinson, que lo mencionaste, puede haber mioclonías, pero las mioclonías no son el cuadro típico de la enfermedad de Parkinson. Más que nada son una consecuencia de algunos de los medicamentos que usamos para enfermedad de Parkinson, porque algunos de los medicamentos pues tienen un efecto, vamos a llamarlo estimulante en las neuronas y en grupos musculares. Entonces pueden precipitar mioclonías, pero no son precisamente las mioclonías parte del cuadro clínico de la enfermedad de Parkinson. Algunas enfermedades que cursan con síntomas similares a Parkinson, a eso les llamamos parkinsonismos atípicos. Esos parkinsonismos atípicos pueden cursar con mioclonías y entonces con esto quiero decir que si una persona luce que tiene enfermedad de Parkinson y tiene mioclonías y se descarta que esas mioclonías sean por medicamentos, más bien hay que pensar que eso no es Parkinson, es un parkinsonismo atípico probablemente y que requiere de un reabordaje, es decir, probablemente el diagnóstico no sea el correcto. Ok, fíjate que una amiga mía, para que se lo sepan cuentavientes, se dio cuenta que tenía Parkinson por una película de Anne Hathaway. ¿Y ubicas esa película, Erwin? Sí. Y le temblaba a ella la manita. Ella pensaba que porque estaba cansada. Pero entonces, en este tipo de enfermedades, te pueden parecer mioclonías normales y no son. Sí, sí puede pasar desapercibido. Puede ser que una persona al principio las desestime y diga, bueno, pues probablemente no sean gran cosa, pero ya lo dijimos, cuando debe de despertar la sospecha de que esto se trata de algo más serio y deben de buscar atención médica, bueno, pues cuando se extiendan esas mioclonías a más grupos musculares
o, como decíamos, que aparezcan otros signos neurológicos. O sea, la enfermedad de Parkinson da temblor, pero no son precisamente mioclonías, pero también se acompaña de rigidez, lentitud de los movimientos, entre otras manifestaciones. Así que, pues no, nada más porque brinque el dedo no vamos a hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Aparte, en la película que refieres con Anne Hathaway, la verdad es que el temblor que no lo hizo muy bien. El temblor que ponen en las escenas, pues no es el temblor de una persona con enfermedad de Parkinson, así que no usen mucho como referencia esos movimientos porque no, es que es difícil, para una persona que no tenga Parkinson es muy difícil simular esos movimientos, porque son movimientos de temblor con rigidez en el Parkinson, entonces es difícil simular un Parkinson para alguien que no lo tenga. Entonces, esas son causas. Otra muy importante que a veces desconcierta mucho es la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en etapas avanzadas. Ojo con esto, un Alzheimer que está empezando, un problema de memoria leve no va a cursar con mioclonías, pero en las etapas avanzadas estamos hablando en una persona que ya prácticamente está postrada, que es decir, que está todo el tiempo acostado en cama, que ya le cuesta trabajo, ya no sabe, ya no tiene la función normal para levantarse y caminar y tener movimientos normales, que ya no puede alimentarse por sí mismo, que ya a veces ni habla. En esas etapas ya muy avanzadas de la enfermedad de Alzheimer pueden haber mioclonías. A menudo causan confusión incluso entre médicos y hay médicos que incluso piensan que eso es una forma de epilepsia asociada a la enfermedad de Alzheimer y medican a los pacientes para ello, pero no necesariamente deben de recibir medicación. ¿Qué tenemos que hacer en una persona con enfermedad de Alzheimer avanzado que tiene mioclonías? Pues estudiarlo y ver si eso es una forma de epilepsia, pero a ver, sentido común, si el paciente jamás había tenido epilepsia. Claro. Tiene 20 años con la enfermedad de Alzheimer, ya está postrado en cama, ya no habla, ya hay que darle de comer directamente en la boca o hay que usar gastrostomía. Y tiene mioclonías, pues eso no es una epilepsia de inicio en el anciano, ¿verdad? Eso lo más probable es que sean mioclonías en un paciente con enfermedad de Alzheimer. Esas mioclonías, si bien es cierto, indican una enfermedad, indican pues que son mioclonías asociadas a enfermedad de Alzheimer, pues no necesariamente requieren medicamentos antiepilépticos, ¿no? Que nada más van a hacer que el paciente pues se exponga a efectos secundarios de otros medicamentos, por ejemplo sedantes, y pues la familia va a gastar dinero. Claro. Ahora, ¿cuáles son las mioclonías que se tratan? ¿Cuáles no? ¿Y cómo se tratan? Se tratan prácticamente todas las mioclonías patológicas, es decir, las que se acompañan de alguna enfermedad, siempre y cuando el modificar esa mioclonía como tal conlleve una modificación también de la propia enfermedad. Y si no, más bien tratamos la enfermedad de base y las mioclonías pues se pueden quedar allí. De las mioclonías fisiológicas, de las benignas, ¿cuáles son las que tratamos? Bueno, primero tratamos las que le importen más al paciente. Es decir, si son mioclonías que son recurrentes, que no se quitan, que están en la cara y que, por ejemplo, se generó un círculo vicioso en el que la misma mioclonía está originando más estrés, el estrés precipita más mioclonías, pues entonces ya podríamos nosotros tratar eso para que el paciente pues entre en un círculo virtuoso ahora en el que esté relajado, esté más tranquilo, sepa que su diagnóstico no es algo feo, no es algo grave y que entonces podamos nosotros tratar. Otras mioclonías son las mioclonías persistentes que no se van a quitar, por ejemplo, las que vienen después de una parálisis facial, ¿no? Son técnicamente, nosotros les llamamos discinesias en realidad, pero son un tipo de mioclonía para ser estricto. Entonces, esas mioclonías post-parálisis facial periférica las podemos tratar con medicamento y o con toxina botulínica, por ejemplo, para paralizar esos músculos y que entonces pues el paciente ya no tenga esos movimientos que le preocupan, obviamente le preocupan bastante cuando va a interaccionar con alguna otra persona y que por lo tanto pues pueda, no sé, levantar alguna suspicacia. Entonces, en esos escenarios los tratamos y evidentemente tratamos todas las mioclonías epilépticas. Esas todas se deben de tratar porque si son epilépticas, pues evidentemente eso anuncia que está la epilepsia descontrolada y que requiere medicamento pues para parar ese proceso vicioso en el que pueden morir más neuronas. Hay que recordar que por una crisis epiléptica, con cada crisis epiléptica puede haber muerte de neuronas. Entonces, todas ellas las tratamos. En las manos, por ejemplo, las que vienen después de la fatiga, pues usualmente no damos medicamento para eso. Si el paciente está muy ansioso y dice, no, es que a mí esto me preocupa bastante, pues entonces damos medicamento, que esos medicamentos
son usualmente medicamentos antiepilépticos que los usamos a dosis bajas, medicamentos que son ansiolíticos, medicamentos sedantes. Esos pueden disminuir las mioclonías, pero cuando son benignas usualmente basta con explicarle al paciente que eso no requiere medicamento y que van a pasar como para que lo comprenda. Un ejemplo que les puedo dar de unas mioclonías totalmente benignas que son post ejercicio es como cuando nosotros estamos ya tan cansados de algo que hasta temblamos. No sé si que no son temblores, son mioclonías. No sé si han tenido una rutina de ejercicio en un gimnasio bastante exigente y después vamos a suponer con las piernas y empiezan a hacer, imagínense ustedes un press de piernas y ya cuando se paran hasta tiemblan, ¿no? Las rodillas están así como que están temblando, como un becerrito recién nacido. Bueno, esas son mioclonías y pues no vamos a dar medicamento en ese caso. Lo que necesita esa persona es ir y descansar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que haríamos caso por caso. Evidentemente, depende de la gravedad de las mioclonías, de qué tanto le importen al paciente, de qué músculos impliquen y si anuncian una enfermedad o no. En el caso, por ejemplo, del hipo crónico y del hipo intratable, es una complicación que puede venir por lesiones en el tallo del cerebro. Por ejemplo, el hipo post-infarto cerebral, el hipo post-ictus o post-stroke, son hipos que duran mucho tiempo, muchos días. Y entonces generan mucho problema, mucha ansiedad. No puede dormir una persona con hipo. Imagínense ustedes tener hipo por varios días consecutivos. Sí, los 5 minutos menos, el minuto que tenemos de hipo, diferentes días y no siempre, es súper molesto. Pero a ver, Claro. Erwin, Qué horror. ¿se puede quitar el hipo? No dicen que tomes agua al revés, que te asusten, que te pongas que un hilo aguantes la rojo. respiración. ¿Cómo se quita el hipo? A ver, Erwin, si tanto estudiaste. El hipo, las maniobras que tienen que ver con eso del susto y con pasar mucha agua y sobre todo si es muy fría, tienen que ver con precipitar un fenómeno que es hacer que descienda el diafragma y eso lo podemos lograr de varias maneras. Una de ellas es con la maniobra de Valsalva. Por ejemplo, la maniobra de Valsalva es como cuando nos dicen aguántate la respiración, o sea, infla los pulmones, aguántate la respiración y haz como si quieres toser, pero con la boca cerrada y la nariz cerrada. ¿Pero qué es el hipo? ¿Qué pasa dentro? El hipo es un mioclonus. No, el hipo es un mioclonus del diafragma. El diafragma es el músculo que divide a la cavidad abdominal del tórax. Ajá. Es el que está entre las tripas, vamos a decirlo así, y los pulmones, que es arriba. Entonces, el diafragma es un músculo plano, es un músculo que forma como una cúpula y ese diafragma normalmente se contrae. Cuando se contrae, por ejemplo, baja y entonces al descender los pulmones se llenan de aire. Entonces, ahora imagínense que el diafragma, en lugar de hacer el movimiento pues pausado, bonito, breve, o sea, amplio, pero lento de la respiración, ahora imagínense que el diafragma brinca. Ok, claro, es Entonces, exactamente. O sea, deja lo molesto que es sentir hipo. Escuchar a alguien con hipo, yo. Por eso, pero entonces, ¿cómo se quita? Sí, la maniobra de Valsalva a menudo ayuda a que se quite el hipo. Lo que tenemos que hacer es hacer descender el diafragma y dejarlo allá abajo un ratito. ¿Cómo lo hacemos? Con la maniobra de Valsalva. No, insuflamos, o sea, llenamos los pulmones, cerramos nuestra boca, tapamos nuestra nariz y hacemos como que queremos toser, pero no sacamos nada. Es decir, tosemos dentro de la nariz. Exactamente. Como si quisiéramos zambullirnos en una piscina, pero en esta ocasión tendríamos que intentar sacar ese aire. Esa es la maniobra de Valsalva. A menudo, hacer la maniobra de Valsalva varias veces puede ayudar a quitar el hipo. Cuando tenemos un hipo crónico, un hipo patológico, un hipo secundario, una lesión cerebral, ahí el tratamiento es con medicamentos sedantes, antiepilépticos, procinéticos, o sea, los medicamentos que utilizamos para tratar el reflujo, por ejemplo, son utilizados para usar para darle tratamiento a ese tipo de hipo, y cuando se vuelve crónico intratable, incluso podemos aplicar toxina botulínica al diafragma, obviamente con mucho cuidado porque podríamos causar una parálisis respiratoria. No, ya, Erwin, o la hombre. cirugía. La cirugía para cortar algunos nervios que pues dejen ya ese diafragma un poco paralizado, parcialmente paralizado, para que deje de estar dando tanto problema. También se utilizan marcapasos para modificar el hipo. La estimulación magnética transcraneal también se ha empezado a evaluar para el hipo, y también la estimulación cerebral profunda, por ejemplo, como el marcapasos que se le pone a los pacientes con Parkinson, que no es precisamente un marcapasos, pero es así como a veces lo expresamos. La estimulación cerebral profunda también se puede utilizar para tratar el hipo y otras formas de mioclonus. Entonces son
son ya formas específicas de mioclonus. Oye, la gente aquí decía que cuando tienen algunos tics, y lo comentamos en el corte. ¿Qué es un tic y qué es una mioclonia? Ajá. Sí, los tics y mi mioclonía se parecen mucho. Los tics todavía son más breves, son más chiquitos, son brinquitos mucho más breves. Es decir, una mioclonía normalmente es un brinco, es un movimiento muscular visible, pero que no causa desplazamiento de la extremidad. Uh-huh. Pero es suficientemente visible como para que se levante un poco ese músculo. ¿Sí? O sea, tú te ves en el espejo y ves el párpado que se mueve. Exactamente, pero se mueve con un brinco más amplio. Okay. ¿Sí? A veces los brinquitos pueden ser muy, muy pequeños, tan pequeños que más bien eso es un temblor o una mioquimia, se llama, es otro tipo. Vamos a ponerlo en escala, temblor estaría, fasciculación estaría abajo, luego temblor, luego serían mioquimias, luego mioclonías, luego clonías, luego etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de que nosotros les llamamos o reciben nombre los movimientos involuntarios musculares dependiendo de las características como frecuencia, amplitud, repetitividad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el punto aquí es que si una persona le brinca la cara, le brinca el párpado y es por periodos breves, aunque repetitivo, usualmente eso será benigno. Si ya es de manera continua, es decir, me empezó ahorita y no ha parado, nada, o sea, en ningún momento cede, es absolutamente continuo y ya lleva más de 10, 15 minutos, eso usualmente hay que estudiarlo. Oye, ojo, debe ser continuo, porque mucha gente se confunde, dice, llevo un mes con este brinco. Bueno, o sea, a ver, un mes continuamente, no, lo que pasa es que brinca un ratito, unos segundos y luego se para y luego 20 minutos no da. Y luego dice, ya se me quitó y ahí sigue. Te va otra. Exacto. El síndrome de Tourette. Ándale. ¿Es una mioclonía? No, en el síndrome de Guillain-Barré o de Tourette es un síndrome en el que hay tics motores y tics verbales, pero no son mioclonías propiamente. Esos tics son movimientos más complejos. Un tic, en algunas ocasiones en el síndrome de Guillain-Barré, a diferencia de lo que llamaríamos tics en el lenguaje común, en el síndrome de Guillain-Barré son movimientos tan complejos que incluso pueden ser totales sacudidas hacia adelante del tórax, movimientos de la cara, brincos muy grandes de la cara y tics verbales. Por ejemplo, la emisión de algunas palabras que no tienen contexto, sonidos guturales que no tienen contexto con lo que se está diciendo. Esos son tics verbales, tics vocales también se le puede llamar. Perdón, no es el tema, pero ¿por qué generalmente viene acompañado de muchas groserías? O sea, todo ese fuck, fuck. O sea, ¿por qué la grosería? Esos son los tics vocales. No se sabe exactamente, obviamente es una disfunción, es una degeneración del sistema nervioso central, o sea, es decir, del cerebro, de la corteza cerebral, y no se sabe exactamente por qué. Lo que sí se sabe es que implica que disfuncionen neuronas que normalmente deberían de contenernos de hacer ciertos actos. Esas neuronas usualmente o en el ser humano están en la corteza frontal, es decir, más hacia la frente, justo como su nombre lo dice. Entonces, esas neuronas deberían de inhibirnos de hacer ciertas cosas, entre ellos movimientos grotescos, de decir cosas que no deberíamos de decir, aun si las pensamos o las sentimos, etcétera. Entonces, sabemos que implica la degeneración de esas neuronas, pero la verdad de todo es que la enfermedad de Guillain-Barré no hay una etiología conocida. No sabemos si es por un virus, no sabemos qué mata esas neuronas, digamos. Luego hablaremos de ese largo y tendido y tengo un testimonio que puede hablar muy bien. Tener un testimonio de Tourette, Sí. Qué interesante. Sí. Bueno, sépanse que el dueño de todo lo que acabamos de hablar el día de hoy es el neurólogo. ¿Es correcto, Erwin? Sí, bueno, las mioclonías, por ejemplo, el hipo, que es una forma de mioclonía, ya lo dijimos, del diafragma, la puede tratar, por supuesto, el neurólogo. A menudo van con el gastroenterólogo por obvias razones. Entonces, los gastroenterólogos también reciben formación para tratar el hipo crónico y el hipo intratable. A veces vamos a requerir de algún intervencionista en el caso de que necesitemos, por ejemplo, aplicar toxina botulínica en el diafragma, o cirujanos que nos ayuden para denervar el diafragma y entonces disminuir el hipo.
Así que bueno, pues en realidad participamos muchos. Para el caso de las mioclonías que ocurren en las extremidades, sobre todo relacionadas con el ejercicio, con la fatiga, los médicos rehabilitadores usualmente también reciben entrenamiento para tratarlas o disminuirlas. Si ya están identificando que su paciente hace muchas mioclonías después de una rutina de ejercicio, usualmente ellos dan buenos consejos para tratar de disminuirlas. Los psiquiatras pueden ver algunas formas de mioclonías, por supuesto. ¿También? Sí, o pacientes que tienen algunas formas de mioclonía, sí, así es. Entonces es más multidisciplinario. Evidentemente las mioclonías es un trastorno del sistema nervioso o del músculo, por lo tanto, pues principalmente son del neurólogo, pero definitivamente otras disciplinas también entran en acción. Oye, también di esto que es importante, porque mucha gente dice, oye, mi doctor me dijo que tengo esta mioclonía por estrés y no estoy estresado. Sí, eso es algo muy interesante. En algunas mioclonías, particularmente las que ocurren en la cara, sobre todo la de los párpados, suelen ser después del estrés. Entonces hay algunos autores que refieren que estas mioclonías deberíamos mejor llamarlas post-estrés y no mioclonías de estrés para no causar la confusión. ¿Por qué? Porque esas mioclonías, cosa curiosa, vienen ya en el periodo de calma, ya cuando pasó la tormenta. Es decir, estuvimos muy nerviosos, muy preocupados, tristes, presionados, desvelados, con café, bla, 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 por ejemplo, en un periodo de exámenes, y ya en vacaciones vienen las mioclonías, ¿no? O sea, es decir, ya cuando esto acabó. Por eso son muy similares a las mioclonías por ejercicio. O sea, no ocurren las mioclonías mientras estamos haciendo ejercicio, ocurren después. Entonces, esto es importante para que la persona no a menudo cuando pasan las mioclonías palpebrales y alguna vez me consultan por ello y les digo, mira, esto es por estrés, me dicen, no, pero ahorita ya no estoy estresado. O sea, sí estuve estresado la semana pasada, pero ya esta semana ya estoy más tranquilo. Bueno, justo por eso vienen las mioclonías, esas que son benignas. Si ustedes necesitan al doctor Erwin Chiquete, neuroclínica.org, en Twitter es Erwin Chiquete, o en el 55 56 59 6301. Yo siempre les digo que parte del servicio de este programa es que ustedes tengan acceso a todos estos super doctores y especialistas. En martadebaile.com tenemos un directorio. Si algún día algo tienen, algo necesitan, váyanse a martadebaile.com y ahí pueden buscar por especialidad, por nombre, por apellido, a los doctores con que trabajamos nosotros. Erwin, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Erwin. Mucho. ¿Erwin o Ervin? Erwin. Erwin. En castellano. Erwin. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Love you. Ya. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? En martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías.